Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es simplemente descubre la Biblia simple. Éxodo capítulo 2. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre, para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros.
Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó: he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Termina el capítulo 2. Descubrimientos para reflexionar de Éxodo capítulo 2. Descubrimiento número 1. Israel se convierte en una nación. En el capítulo anterior descubrimos el significado de los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto y su impresionante conexión cronológica con el plan de salvación para la humanidad. También descubrimos la triste realidad de la ingratitud humana y lo efímero de la fama y logros terrenales, cuando un faraón posterior a la muerte de Yosef se olvidó de todo lo que éste había hecho para bendecir a Egipto. Ahora, en el capítulo 2, descubrimos la crueldad de dicha ingratitud que llegó al extremo de querer exterminar al pueblo de Yosef. Sin embargo, todo era parte de un gran plan que ya descubrimos en los nombres de los hermanos de Yosef. Egipto solo fue el vientre materno para engendrar a una nación y un conjunto de naciones profetizado a Jacob. Leamos Génesis 35:11. Entonces Dios dijo: yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Se cierra la cita. Llegó la hora de comenzar a cumplir esta promesa y que Israel pase de ser una familia a una nación y un conjunto de naciones cuya semilla llenará toda la tierra. Descubrimiento número 2. Paralelismos entre Moisés y Yeshua. En este capítulo se encuentran también algunos paralelismos interesantes entre Moisés, el primer libertador, y Yeshua, el postero, que completará la misión de Moisés de convertir a Israel en un reino de reyes y sacerdotes para restaurar al mundo. Esteban, un mártir de la iglesia primitiva, mencionado en el libro de los Hechos, utiliza algunos aspectos de este capítulo para mostrarle a los líderes de Israel que así como rechazaron a Moisés en este pasaje, de la misma manera rechazaron a Yeshua. Leamos Hechos 7, versículo 20 al 29. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita, entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. Se cierra la cita. Se repitió la historia. De hecho, el profeta Isaías escribió que Dios había revelado todo desde el principio. Leamos Isaías 46:10. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago
todo lo que deseo. Se cierra la cita. Descubramos algunos paralelismos entre Moisés y Yeshua. Ambos fueron amenazados al morir por gobernantes de la época, Faraón y Herodes el Grande respectivamente. El nombre de Moisés significa sacado de las aguas. Según Apocalipsis 17:15, las aguas representan naciones. De la misma manera, Yeshua llevará su salvación y autoridad a las naciones. Por eso caminó sobre el mar sin hundirse. Ambos fueron criados en Egipto. Ambos, siendo ricos, se hicieron pobres. Ambos fueron rechazados por su pueblo como jueces. Ambos fueron al exilio. En el exilio, Moisés se casa con una extranjera y engendra extranjeros. De la misma manera, Yeshua simbólicamente se casa y engendra la iglesia formada por extranjeros. Moisés, que fue rechazado en su primera manifestación a Israel, sería aceptado en la segunda de la misma manera que Yeshua. Moisés inicia el primer éxodo de Egipto, Yeshua completará el éxodo, pero ahora de todas las naciones, como está escrito en Jeremías capítulo 16. Lección más impactante de la vida de Moisés para nuestras vidas el día de hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Se cierra la cita. Oración. Padre, te damos gracias por edificar nuestra fe al descubrir de manera simple cómo todos tus planes de nuestra salvación y el testamento de nuestra herencia quedó escrito. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Moisés, de poner nuestra mirada en los tesoros eternos, para no distraernos con los placeres temporales del pecado en este mundo. Y por supuesto, con aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, en cuyo nombre, Yeshua, oramos. Amén. Esto es simplemente Descubre la Biblia Simple. Si quieres escuchar toda la serie, ve a nuestra página web www.descubrelabiblia.online.